Hola amigos del ajedrez. Vamos a estudiar hoy una defensa siciliana variante Velimirovic, donde las blancas realizan el sacrificio de un caballo en la casilla B5. Las negras no continuaron lo mejor posible para resistir el ataque y fueron víctimas de una derrota extraordinaria. Esta partida comenzó con los movimientos E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6, alfil C4. Esta es la variante Sosin en la defensa siciliana, que las negras responden con E6, la más típica, aunque existen otras alternativas. Alfil E3, preparando el ataque Velimirovic después de A6 y dama E2 para realizar posteriormente, después de dama C7, el enroque largo. Y tras caballo A5, las negras llevan a cabo un plan que no es el más correcto, debido a que este salto permite a las blancas retroceder con su alfil a D3. Caballo A5 se emplea más a menudo cuando el alfil de las blancas ha retrocedido ya a B3, puesto que de esa forma el caballo puede capturar al alfil. Este método de contrarrestar el ataque de Velimirovic es un poco, controvertido, ya que las blancas tienen, como les mencioné, la opción de retirar el alfil a D3. Vamos a continuar con la partida. Es que con esta variante las negras lo que pretenden en realidad es intentar desarrollar rápidamente su ala de dama para atacar el enroque largo. Siguió la partida con la retirada del alfil a D3, B5, A3, alfil B7 y G4. Una jugada interesante, aunque en este momento, después de alfil B7, las blancas también podrían jugar F4, que es otra alternativa que usted puede tener en cuenta. Pero G4 es la jugada más empleada y tradicional en este momento. Las negras reaccionaron en el centro con D5. Esta ruptura es consistente pero arriesgada. Más seguro es en este momento, después de G4, la profiláctica, caballo D7. Y aún caballo D7 es más lógico que la ubicación de la torre en C8. Así que seguimos con la partida, que se realizó la ruptura central D5, E por D5, caballo por D5 y ahora el sacrificio en D5, un sacrificio temático en este tipo de posiciones con caballo de D por B5. Las negras aceptaron el presente con A por B5, que es un error. En el ajedrez, las capturas no son obligatorias, como por ejemplo pudiéramos decir en el juego de damas. En ese juego sí hay una regla que dice que capturar es obligatorio, pero aquí, en lugar de esa captura, como no estás obligado a ello, la retirada dama B8 es mucho más, testaruda, dura, resistente. Sin embargo, Nun, que es el jugador de las blancas, da la siguiente línea: caballo por D5, alfil por D5, caballo C3, alfil por H1. Se ha sacrificado la calidad
después de torre por H1 y dama C7. Y ahora hay varias continuaciones. Una de ellas es alfil por A6, que no es tan buena desde el punto de vista que las negras tienen el golpe alfil por A3 y la posición no está muy clara, aunque en realidad las negras están amenazando ahora la captura del caballo en C3, lo que podría ocasionar la pérdida al blanco. Por lo tanto, más tarde, un par de años después de esta partida, Havelka prefirió la jugada caballo D5 como interesante en lugar de alfil por A6, caballo D5 contra Gaprindashvili, la excampeona del mundo de ajedrez, muy conocida en el mundo ajedrecístico como una de las mejores féminas del ajedrez mundial. Seguimos entonces con dama C6, alfil por A6, torre por A6, dama por A6, claramente, y ahora una intermedia, caballo B3, jaque. Claramente que la captura de la dama hubiera llevado a la siguiente jugada de caballo C7 con un jaque doble recuperando el material. Pero esta jugada intermedia es muy buena e inteligente porque aleja al rey de la defensa de la casilla D1, algo que tiene que ver con esta posición. El rey, por supuesto, se retira a B1, dama por D5, torre E1. La idea de caballo B3 era precisamente que el rey, al no estar en esta posición, la torre no puede ir a D1 utilizando la columna D. Por eso el intermedio caballo B3 era importante. Ahora seguiría caballo C5, alfil por C5, dama por C5 y torre D1. En esta posición, las negras podrían haber respondido mucho más fuerte que en la partida con dama C7, defendiendo la casilla D8, mientras que la ex campeona del mundo en esta posición lo que realizó fue el movimiento de rey a E7, pero después de dama B7 jaque, rey F6 y torre D7, finalmente sufrió un jaque mate, aunque es posible que no estuviera perdida en esta etapa posterior del juego. Siguiendo con la defensa dama C7, en esta posición las negras hubieran podido salvar el encuentro. Pero veamos otra alternativa que en el movimiento 14 recomienda Nun, que es, en lugar de aceptar el caballo, el traslado de la dama al centro con dama E5, y da la variante caballo por D5, alfil por D5, F4 y dama B8, caballo C3. Y la posición no está clara, es lo que se considera en este momento. Pero las blancas están en esta posición digamos, un movimiento más respecto a la línea de Havelka con Gaprindashvili. La posición blanca es preferible en este momento. Pero continuemos entonces con la partida después de la aceptación del sacrificio del caballo A por B5, alfil por B5 jaque. Es necesario ahora, como mejor opción, viajar con el rey a D8. ¿Por qué razón? Si se cubren con el alfil, entonces seguiría la variante caballo por D5, E por D5, alfil B6 jaque, a la descubierta con ataque
a la dama. Por lo tanto, es necesario en este momento cubrirse con la dama para no perder esta importante pieza. Alfil por A5, dama por E2, alfil por C6 jaque, rey E7 forzado y ahora torre H E1 que recupera la dama y gana, según lo analizado por Nunn. Después de recuperar la dama, en la posición de las negras quedaría perdida. Prácticamente en una de las mejores variantes sería quedar con 3 peones en contra. Pero sigamos entonces con la retirada del rey a D8, que fue respondido con caballo por D5, E por D5. También las negras podían haber capturado con el alfil, pero a ellos seguiría el sacrificio torre por D5, que es una buena jugada, E por D5, y la otra torre se incorpora al ataque con torre D1, caballo C6. En esta posición, mejor, según Nunn, cuyo análisis detallado está en el informador número 38, da líneas ganadoras contra otros intentos que no tenemos la intención de darlas en este momento para no hacer tan extenso el vídeo. Pero después de torre por D5, rey D8 y dama F3, las blancas tienen un ataque ganador. La jugada caballo C6 en esa posición que mencionamos o que mencionaba Nunn también era la mejor continuación. Seguimos entonces con la captura en D5 con el peón. Las blancas responden con torre D3, un movimiento útil que tiene doble propósito: despejar una casilla para la torre DH, al mismo tiempo activar la torre de la columna D en un posible traslado a la columna C. Ese es otro objetivo. Siguiendo la partida, después de torre D3, caballo C4. Un error. Una buena línea dada por el ganador John Nunn era, en lugar de caballo C4, alfil E7, torre C3, dama D6, torre E1, alfil F6, alfil B6 jaque. De todos modos, esta jugada es muy fuerte. Dama B6 y ahora dama E8 y mate en el próximo movimiento. Un sacrificio de dama muy bonito con un mate al rey en el centro del tablero. Sin embargo, en lugar de caballo C4, la superior jugada de desarrollo alfil C5, según Nunn, mantiene a las negras en el juego. Entonces las blancas deberían continuar en este momento con torre E1. También es posible el traslado de la torre a C3, que continuaría o forzaría la continuación alfil por E3 jaque, dama por E3, dama D6. Torre E1, se incorpora la torre con la misma amenaza de mate en E8 y dama E6 parece sostenible para las negras, pero en realidad la ventaja está de parte de las blancas después de la jugada dama D2. Continuando entonces con la línea después de alfil C5, torre E1, que es la línea que da Nunn, alfil por E3 jaque, torre por E3. Se amenaza nuevamente el mate con torre E8, dama F4, clavando la torre, rey B1, rey C7, torre F3. La torre se incorpora por la columna F, dama D6,
torre por F7 jaque, rey B6, y ahora con la jugada A4, la posición de las blancas es prácticamente ganadora por el ataque que posee. Siguiendo entonces con la partida, el error de caballo C4 fue respondido con torre C3, alfil B4. Este es un intento bastante bueno de las negras, pero en realidad es el último. Las blancas responden con torre por C4, D por C4 y se incorpora nuevamente en la columna de la torre. Torre D1, rey C8, torre D4. Con esta jugada, la torre va a entrar también en la columna C. El rey no puede escapar del fuego cruzado de las piezas blancas. Hicieron este intento de regalar el alfil, pero después de torre por D5, alfil D6, la torre nuevamente va a D4 con una ventaja ganadora, por lo que Sosonko abandonó en esta posición. Espero que esta partida le haya sido útil desde el punto de vista teórico en la apertura, con el detalle de caballo A5 que no es la mejor continuación, pero además en el medio juego hemos visto cómo hay detalles tácticos importantes cuando el rey permanece en el centro del tablero. Consejo: busque aperturas y defensas donde pueda realizar el enroque lo más rápido posible. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!